Vamos a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo del 11 en adelante. Como dice ese dicho, no hay vuelta para atrás, hermano. Todos aquellos, oiga bien, que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, no podemos volver atrás. Y oiga bien, y en esta noche vamos a ver un versículo que es solo para creyentes, es solo para justos. Oiga lo que le estoy diciendo. Es un versículo solo para salvos. No es para primos, no es para nietos, no es para tíos, solo es para hijos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuántos hijos de Dios habemos en esta noche aquí en la iglesia? Amén. ¿Ah? Porque este versículo que vamos a ver solo es, oiga bien, para santos, pero no de palo, sino para hijos de Dios. Vamos a la palabra. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos míos, oiga hermano, dígalo con voz audible conmigo, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, oiga, estos son de hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo, oiga, y aquí viene, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Oiga, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Padre, te damos gracias, oh Dios, en esta noche. Espíritu de Dios, guía mi mente, mi corazón,
para que las palabras que salgan de mi ser, de mi interior, sean de edificación para mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, debe de vivir una vida en santidad. Y recuérdense que vivir en santidad es apartado para Dios, es resguardado para Dios, es vivir en una burbuja espiritual consagrados ¿para quién? Para Dios. ¿Por qué? Porque aunque estemos en el mundo, no pertenecemos a este mundo. Y las palabras que el apóstol Pablo, oiga bien, ocupa en el versículo 16, son palabras fuertes, son palabras de paternidad, son palabras de propiedad de parte de Dios. ¿Para con quién? Para los suyos. Porque dice que el mismo Espíritu de Dios le da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu, si somos hijos de Dios. Entonces, ¿quién sabe si es un hijo de Dios? Es usted. ¿Quién sabe si es un hijo de Dios? Aquel que llega a la iglesia. Solo aquella persona que domingo a domingo, martes a martes, o el día que se congregue y se siente en una silla, oiga bien, solo él puede saber si es un hijo de Dios. ¿Cómo se determina? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, oiga bien, dice que si el Espíritu de Dios está en mí, Él me convence de pecado, Él me santifica, Él me transforma, Él me cambia, Él me da el aliento, la fuerza. ¿Para qué? Para no enredarme con ese mundo. Y qué difícil, oiga, es ver tanta gente que se hace llamar cristiana, pero no están en sintonía con Dios. ¿Sabe por qué? Porque aún no han nacido de nuevo. Veía en las noticias que, no sé si fue este fin de semana o en este mes, que se celebró en Puerto Rico, oiga bien, un concierto con la famosa predicadora Yesenia Ten y con un grupo famoso de alabanza. Pero la organización, oiga bien, no tenía nada que ver con los administradores del estadio donde fue. No tenían las personas que hicieron el concierto, no tenían propiedad sobre lo que vendían, sobre lo que hacían, pero dentro del concierto habían unas personas tomando cerveza. Y por ahí vi un predicador, hermano, que los arremetió y leteó, pero es algo que se había salido de sus manos. Pero aquí viene la contraparte. ¿Y por qué le cuento esto? Porque los organizadores del evento dijeron, porque vieron como 6 personas tomando cerveza, desprestigiaron todo el evento. Pero es algo que nosotros no tenemos control. Pero no exaltaron el nombre de Dios diciendo que más de 2.500 personas vinieron a los pies de Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Porque el hecho de que usted vaya a una iglesia o vaya a un concierto no quiere decir que es cristiano. Y en el mundo estamos, pero no pertenecemos a él. El mismo pastor general decía que cuando barrían después de un culto a veces encontraban cabullas de cigarro en el templo. ¿Va? ¿Sabe por qué? Porque no toda la gente que llega a las iglesias, oiga bien, han pasado por el proceso de Dios todavía. Entonces aquí dice que Él nos va a vivificar también, oiga bien, vuestros cuerpos mortales. La buena noticia que Pablo da en el versículo 11 es que el mismo Espíritu Santo que le dio la vida, que levantó a nuestro Señor Jesucristo, es el que nos va a levantar a usted y a mí cuando Él venga. Es el que ahorita que estamos viviendo en este mundo, es el que nos ayuda, oiga bien, a que no caigamos, a que no retrocedamos y que permanezcamos fieles a Dios sabiendo, oiga bien, de que de Él viene la recompensa, no del hombre. Como decía una palabra, cuando usted empieza, oiga bien, a disfrutar la obediencia, deja de ser una carga en nosotros. Porque mientras usted dice, es que tengo que ser obediente porque Dios dice, y si no me va a dar, esa es carga.
Y usted es obediente porque siente una carga. Pero cuando usted empieza a disfrutar la obediencia en el Espíritu de Dios, deja de ser una carga. ¿Y saben qué se convierte? En deleite para con Dios. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo quiere decirle a la iglesia que vamos a ser resucitados en Cristo, y que es uno de los eventos de la iglesia, oiga bien, pero que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, oiga bien, de los versículos 12 al 39 del capítulo 8, el apóstol Pablo habla de las responsabilidades y privilegios de estar en Cristo. Oiga bien, responsabilidades y privilegios. ¿Cuáles son los privilegios? Que somos coherederos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuáles son los privilegios? Que somos santificados, que somos justificados, que somos hijos del Rey, que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, que no hemos sido llamados, oiga bien, para seguir viviendo en penuria, para seguir en condenación, para seguir en los mismos ritos del mundo. No, hemos sido llamados de muerte a vida para que vivamos ¿para quién? Para Cristo Jesús. Entonces, oiga bien, responsabilidad de ser cristiano. Claro, llegaron los bolos. Llegaron a la tienda y como la tienda estaba abierta, compraron cerveza. Pero llegaron también otros bolos que habían sido invitados. Pero llegaron también otros fumadores que habían sido invitados. Pero llegaron otros léperos, otros homosexuales. Llegaron otros, oiga bien, llegaron personas que estaban adulterando su matrimonio. Pero ¿con quién se encontraron? Con Cristo. Y Cristo los llamó, los tocó y pasaron y fueron ministrados por el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay responsabilidad. Claro, como seres humanos, como nos creemos los jueces del mundo, ¿qué hacemos? Juzgar. Y juzgamos lo malo que se vio. Y oiga bien, y hicimos a un lado lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque somos juzgones. Pero la palabra dice que nadie de nosotros debe de ponerse por juez, porque el único juez justo, ¿quién es? Es Dios. Entonces, oiga bien, nadie puede estar bajo la responsabilidad del crecimiento espiritual de otro, pues. De usted depende su crecimiento espiritual. Y del pastor, por supuesto, de la iglesia, va. Que tiene que instruirle, que tiene que enseñarle, que tiene que hablarle de la palabra, que tiene que hablarle de la santidad. Oiga bien, que la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, habiendo expuesto que el hombre justificado ha sido liberado de la condenación de la ley por estar en Cristo y habiendo descrito las tremendas diferencias entre una persona que está en la carne y la otra persona que está en Cristo Jesús, Pablo ahora pasa a describir las responsabilidades y los grandes privilegios que el hombre justificado tiene delante de Dios. ¿Y sabes cuál es una de esas primeras responsabilidades? Que somos hijos. Y un hijo debe de representar bien su casa. Y un hijo de Dios debe de representar bien ¿qué? El reino. Nosotros como hijos deberíamos dejar bien representados a nuestros padres. Cada vez que usted hace un examen, un laboratorio, un parcial, ahí demuestre que es un buen hijo. No con 5, con 4, con 2. Y que de 8 para arriba. Igual, nosotros, como hijos de Dios, póngase una nota en esta noche. ¿Cuánto se pondría? Buena pregunta, va. Yo tipo 3.5, pastor. Yo no llego al 5. Por ahí va. Yo quizás 6. Yo tengo 9, pastor. Y oró hoy. Leyó la Biblia hoy. Amó a su esposa, amó a sus hijos. Dejó bien representado a Cristo aquí en la tierra. Vivió en santidad para el Señor. Difícil va. Pero delante de Dios, ¿sabe qué? Somos justos, esa es la diferencia.
Entonces hay responsabilidades, versículos 12 y 13. Y dice, así que hermanos oiga, es que esta palabra es fuerte. ¿Qué dice? Así que hermanos, no está hablando con impíos, no está hablando con primos, no está hablando con nietos, hermano, está hablando con hijos. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Deudores, ¿a quiénes somos? A Cristo somos deudores. ¿Sabe por qué? Porque Él pagó por mí. Entonces, oiga bien, mi deuda se la debo a Él. ¿Y qué me pide el Señor que haga? Que viva para Él. Eso es lo que me da. Que ame al Señor por sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿amamos al Señor por sobre todas las cosas? ¿Ama usted al Señor por sobre todas las cosas? ¿O lo cambiamos por un partido de fútbol? El domingo es el clásico. ¿Qué hora es el clásico el domingo? A la 1. Ah, pues se salvaron. Pero si hubiera sido a las 10 de la mañana, ¿cuántos no hubieran venido por ver el clásico? ¿Ah? ¿Va? Pero yo debo de amar al Señor por sobre todo. O sea, oiga bien, arriba del Señor no hay nada. ¿Sabe por qué? Porque somos deudores. Ni por enfermos, ni porque vino mi familiar de la USA, ¿ah? Ni le trajo nada, hermano. Chocolates, yo no sé por qué todos los que vienen de la USA, chocolates, que no ve que tenemos hígado graso y da diabetes, pues. Y si le traen zapatos 12, porque esos valen $1. ¿Ah? Y entonces usted le mete periódico en la punta para que le queden. Son bromas, hermanos lejanos. Soy número 8.5. Está bueno. Pues sí. Entonces, oiga bien, por tonterita vendemos al Señor. Pero aquí dice, hermanos míos, deudores somos. Y por eso yo debo de vivir ¿para quién? Para Dios. Entonces, oiga bien, lo primero que Pablo dice es que el creyente debe de matar las obras de la carne. ¿Y de qué manera, oiga bien, hacemos morir las obras de la carne en nosotros? A través del Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes somos buenos aquí para ver televisión? ¿Ah? Pero no somos buenos para leer la Biblia, ¿va? ¿Ah? Y yo debo, oiga bien, debo de morir a la carne. Y la mejor manera de morir a la carne es leyendo la Biblia. Es instruyéndome en el conocimiento bíblico. Es sabiendo un poquito más de teología. Es sabiendo un poquito más de doctrina. ¿Para qué? Para que cuando venga el enemigo como el león rugiente, no me sacude el árbol y me desvíe tras las cosas paganas. ¿Por qué usted siendo cristiana le va a dejar que el mormón le llegue a lavar los trastes? Pues? ¿Ah? Que le lleve la despensa, pues. ¿Por qué va a dejar? Ahí andan. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Ah? Somos de la iglesia de Jesucristo. ¿Será que le podemos ayudar? ¿Tendrá alguna necesidad? ¿Ya pagó el recibo del agua? ¿Ya pagó el recibo de la luz? ¿Quiere víveres? Y el siguiente día ahí los tiene, con 2 bolsas del Selectos, hermano. Y la cristiana le abre la puerta. Y ahora anda con una muchacha. Y la muchacha lava la ropa, les hace esto, les ayuda. Y de repente usted ya anda aquí, Hilder, chicas. ¿Ah? Con corbata y caminando a la par del gringo, el güillito, va. ¿Sabe por qué? Porque no somos deudores.
¿Sabe por qué? Porque el mundo está sobre Cristo para nosotros. Y me va a disculpar si usted está viendo ese sermón, pero Cristo no vale más que su trabajo. ¿Y quién le dio el trabajo? Pues. Y entonces, pues. Entonces, oiga bien, aquel que está desempleado, ¿quién le puede dar su trabajo? El Señor, pero no ha venido al culto. Y entonces, ¿quién es prioridad en mi vida? Pues. Yo se les he dicho aquí, cuando usted consigue un trabajo y lo aleja de Dios, eso no es de Dios. O sea que Dios no le puede dar un buen trabajo. Por supuesto que sí. Por eso, oiga bien, que el cristiano, que nuestros hijos deben de prepararse, hermano. Ahí mi hermana Morena tiene un gran ejemplo de superación, pues. El hombre solo debe de prepararse y Dios le va a abrir puertas. Usted siga, aunque oiga, ¿para qué estudian, hombre? ¿Para qué estudian? Si el mundo se va a acabar, mejor aprendan inglés y vayan a un call center a gastar $800. Pero cuando usted es un hijo de Dios y está en las manos de Dios, Dios le va a abrir puertas. Claro, hay que vivir en santidad, pues. Deudores somos. ¿Ah? Yo puedo estar rebotando una pelota aquí y la firmo. ¿Quién va a dar algo por esa pelota? Nadie. Pero si ahí en la esquina estuviera Magic Johnson y Michael Jordan rebotando una pelota y la firma, ¿cuánto darían por esa pelota? Pues así es el cristiano en las manos de Dios. En el mundo no valemos nada, pero en Cristo somos más que vencedores, iglesia. En otras palabras, Pablo aquí está hablando de la santificación del creyente. Esto es algo que él tiene que hacer con la ayuda del Espíritu Santo, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacés morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Entonces, oiga bien, usted y yo vamos a vivir. ¿En quién? En Cristo Jesús. Mire, cuando usted está en el Espíritu, no anhela lo del mundo. Yo les decía aquel día, deberían de ser playas para creyentes, hombre. Deberían de ser hoteles así como de Cameron y todos estos volados a resort para creyentes. Porque un creyente, ¿qué voy a ir a hacer yo allá? All you can beer. Todo lo que tú te puedas tomar. ¿Qué voy a ir a hacer yo allá en ese lugar? Dice, todas las bebidas alcohólicas gratis. Hermano, y yo no tomo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros debemos de santificarnos todos los días. Es un proceso, hermano. Hay un proceso de santificación diferente para todos. El mío no es igual del hermano, el de la hermana no es igual que el del hermano. Todos, pero día a día nos vamos santificando para con Dios. Y en la medida, oiga bien, que estoy cerca de Dios, el mismo Espíritu me hace huir ¿de qué? Del pecado. Debemos de tener cuidado con nuestra interpretación del versículo 13 en la segunda parte. Si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Pero Pablo no está diciendo que el hombre justificado puede perder su salvación, sino que la muerte de la cual Pablo habla es de la misma muerte que está en el versículo 6 del capítulo 8 y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? Porque el que vive en la carne no participa de las cosas de Dios. Y hay muchas personas, oiga bien, que están en momentos difíciles de crisis existenciales, pero no quieren venir a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque requiere de responsabilidad. Porque requiere
de entrega. Porque requiere de morir, oiga bien, a las cosas de este mundo y buscar las cosas de ¿qué? Del cielo. Salud. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que la obra de justificación que Dios hace va de la mano con la obra de santificación, oiga bien, en la vida del creyente, ¿a través de quién? A través del Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne? ¿Cuántas veces nos levantamos y no le oramos a Dios? Y pasa el día, hermano. Y queremos que todas las cosas funcionen. Por eso dice, encomienda a Jehová tu camino. Pero lo debo de encomendar al inicio, no al final. No cuando el mañoso ya me puso aquí la punta y me dijo, dame el celular. Ahí sí me acordé, ay Dios mío, dice. No cuando está el gran zamaquión, ¿verdad? Y que todos se arrodillan, perdónanos, Señor. Y el hermano se le olvida y empieza, perdona a tu pueblo, Señor. No, todos los días, en el momento que usted escuche esa alarma, se le abren sus ojitos, usted debe de darle gracias al Señor por un nuevo día más de vida. ¿Sabe por qué? Porque si usted no lo hace, ya no lo va a hacer. Y si en la noche no oró, peor todavía. Todo hombre justificado se preocupará, oiga, de su santificación. Y esta es la evidencia absoluta y contundente que ha sido justificado. Por eso le digo, el culto es su culto racional. Pero usted diariamente tiene que tener un crecimiento, hermano. Escuchando prédicas, escuchando alabanza, sintonizando la radio, encendiendo el canal. ¡Ay, qué aburrido el pastor! Es que todo tiene su tiempo, hermano. Ayer el partido duró más de 2 horas, ¿va? ¿Cuánto duró ayer? Póngale que empezó a la 1, ¿va? Y terminó casi a las 4 y algo, ¿va? Con todo y los penales. Pero ahí estuvimos, hermano. Y el hermano comiéndose las uñas, y agarrándose del pelo, y agarrándose la camisa. Y los del Barcelona sí que fallaron los penales, ¿ve? Pero reniego cuando son el culto dura 1 hora 45 y dice, ¿y este pastor a qué hora va a terminar? Y quiere que le diga algo, aquellos que lo vieron en el 4, ya a las 12:30, oiga bien, la televisión estaba en el 4. Ahí esperando, hermano, ahí comiendo la frijoleada, va. Pero al culto vengo después de la ofrenda. Y así quiero crecer en santidad. Y así quiero que las cosas me salgan de la mejor manera. Y así quiero recibir el favor de Dios. No se puede así, hermano. Si un hombre afirma haber sido justificado, oiga, pero sigue viviendo en la carne, esto es muestra de que nunca ha sido justificado. Entonces, oiga bien, aquí no hay salvo, siempre salvo. Aquí no cabe en la carta a los romanos. Y es lo que Pablo quiere decirle a la iglesia, a los que estamos acá y a los que nos ven a través de esta transmisión. Salvo no existe. O es justificado o no es. Y si es justificado, ya no vivo en los rudimentos de la carne, sino que vivo en el Espíritu de Dios. Son palabras fuertes. Así es que si aquí hay alguien o nos ve alguien que sigue bebiendo, que sigue fumando, que sigue de truán, que le pega a su mujer, que anda con una, que anda con otra, usted no es nada y necesita nacer de nuevo.
Entonces, oiga bien, y por lo tanto tal persona morirá en sus pecados si no se arrepiente. Número 2, la seguridad, oiga, de ser un hijo de Dios. Del 14 al 17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice, hermano? Estos son hijos de Dios. Oiga, lo vamos a volver a leer. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso es que aquí no caben los primos, hermano. Aquí no hay tales como aquellos que nos dicen hermanos separados. Dice, oiga, que debemos de ser justificados. ¿Y quién nos justifica? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu que dice de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, Padre mío. ¿Por qué? Porque usted tiene ADN del cielo. Porque hemos sido comprados con la sangre del Cordero y hoy tenemos una nueva identidad. Por eso aquel corito que dice, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Hoy usted ya no se llama fulano de tal, mengana, no, hoy se llama hijo o hija de Dios, con propiedad. ¿Por qué? Porque ha sido justificada. El Espíritu, versículo 16, el Espíritu mismo que dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso es que si usted no le da roncha cuando está haciendo algo malo, no es un hijo de Dios. Pero si usted empieza a sentir ese remordimiento en el corazón, va, y usted dice, le estoy fallando al Señor y a mi mujer y a mis hijos, padre. Si usted se va a ir a ver con la otra y se le pinchó la llanta y pide oye, si se le pinchó la llanta es porque Dios le está diciendo, no vayas. Y todavía dice, ¿y qué me estás queriendo decir, Señor? ¿Ah? Con la llanta pinchada. Y faltan 15, no llego. Pero el hermano, y el Espíritu hablando. Y pide el Uber. Y el Uber no llega y se enoja, no, de algo lo está salvando el Señor, hermano. Entonces, la manera en la cual el hombre justificado puede hacer morir las obras de la carne es por el Espíritu. El creyente debe aprender a ser guiado por el Espíritu en su lucha contra las obras de la carne. ¿Y dónde encontramos las obras de la carne? En Gálatas capítulo 5. Ahí están todas las obras de la carne. Y oiga bien, y no las vamos a buscar porque usted ya se las puede. Codicia, avaricia, lascivia. Todo lo que, oiga bien, todo lo que se opone a mi adoración a Dios, esas son las obras de la carne. El Espíritu Santo no solo ayuda al hombre justificado en su lucha contra el pecado, sino que también le conoce la seguridad de ser un verdadero hijo de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo es la garantía, oiga bien, de que usted y yo somos hijos de Dios. Por eso es que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, hermano. Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Yo a ustedes nunca los conocí, dice el Señor. El pastor y todo eso, solo Dios sabe, hermano. Solo Él sabe. Pero un demonio puede echar fuera otro demonio por su jerarquía.
Pero Dios ya nos echó todos los demonios del cuerpo, hermano. Porque ahora usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios y la mente de Cristo en nosotros. Por eso, oiga bien, cuando una persona dice, hermanito, vamos a ir a orar por un hermano endemoniado, dice, ese nunca no es hermano. Ajá, porque el demonio no habita en un hijo de Dios. Podemos ser influenciados por el diablo, ¿verdad? Por el diablo que tiene a la par. Y dice la hermana, gracias a Dios que no tengo a nadie a la par. Oiga bien, antes, estando en Adán, el hombre vivía ¿en qué? En esclavitud del pecado y a Satanás. Pero el hombre justificado es un hijo de Dios y le sirve libremente a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya no tenemos ataduras con el mundo, hermano. Porque yo no voy a cambiar mi servicio por el mundo. Porque yo no voy a cambiar, oiga bien, la llenura de Dios por lo que da el mundo. ¿Sabe por qué? Señor, dice, si solo es un partidito. Y pierde el Madrid la final, ¿cómo queda usted? Con presión alta. Ajá. Sin pisto porque mandó a traer una pizza. Porque usted no se quería perder ese momento. Se enojó por su hijo porque el bicho iba por el Barça. ¿Ah? Y se armó zafarrancho y llegó el vecino y el vecino llevó una botella y usted ya bien eufórico se echó uno, se echó... ¿Por qué? Porque nos ata el mundo. Por eso, oiga bien, sobre Dios no hay nada. Uno de los gloriosos beneficios de ser un hijo de Dios es que el creyente viene a ser, oiga, un heredero de Dios y coheredero con Cristo, versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuándo padecemos juntamente con Él? Cuando he sido justificado por Él. Cuando soy deudor a Él. Entonces me va a decir alguien, entonces la salvación no es gratis, pues. Entonces debo de hacer buenas obras. No, el Espíritu Santo hace fluir las buenas obras en el creyente. No humanamente. Si no don bueno fuera para el cielo, pues. No, es porque yo, oiga bien, he nacido de nuevo, he sido justificado no por mi mérito, porque si no, oiga bien, anduviéramos vanagloriándonos. Es que yo soy es que yo le resisto a la carne y yo tengo dominio sobre mí. Eso se llama humanismo, porque yo tengo autocontrol sobre mis emociones, sobre mis pensamientos, yo me sujeto a mí mismo. Eso se llama humanismo. Y entonces viene el triunfalismo del yo interno sobre las pasiones de este mundo. No. ¿Quién me sostiene? ¿Quién me renueva? ¿Quién me ayuda? Dios a través de su Espíritu Santo. Vamos a literal C. La certeza de participar en la gloria escatológica de Dios, versículos 18 al 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, tal como la creación misma está sujeta a la vanidad y a la corrupción, con el resultado que gime, para ser librada de todo el impacto del pecado, así también el hombre justificado es expuesto a las aflicciones y gime internamente esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Para la idea poética de la creación entera, anhelando la salvación de Dios, podemos ver en Isaías 55:12. Pero en esta espera el creyente puede tener absoluta confianza de su salvación final. ¿Por qué? Porque Cristo vendrá, ¿por quiénes? Por sus hijos. No por primos, no por tíos, no por ahijados, solo por hijos, comprados con la sangre del Cordero, justificado y santificado en su Espíritu. Por eso, solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios, por la segunda parte del capítulo número 8 del libro de Romanos. Viviendo en santidad para Dios. Ayúdanos, oh Señor, a no desmayar. Ayúdanos, Dios, a confiar, a creer, a saber que tú estás en control de todo y que tú nos vas a ayudar, que tú nos vas a fortalecer y que tú, Señor, pondrás en nosotros la llenura de tu Espíritu para que no nos movamos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que podamos esperar fielmente a que nos lleves o que suene la trompeta y podamos ir a recibir esa mansión gloriosa, esa herencia eterna, esa herencia incorruptible que tú has preparado para nosotros en el cielo. Señor, ayúdanos a comportarnos varonilmente, a ser diligentes, a actuar con cordura, con sabiduría y apartarnos para ti, que podamos vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, Dios, por esta noche de estudio bíblico. Gracias por los milagros que derramaste sobre este lugar. Gracias por habernos concedido esa petición a cada uno de nosotros, ya sea en nuestra vida personal, así como también a través de una oración intercesora. Señor, oramos por la vida de nuestra hermana Jackie, Señor, que la bendigas, que guarde su embarazo, Señor, que seas tú, Señor, obrando en ella, fortaleciéndola y ayudándole, Señor, en este proceso en el cual mi hermana, Señor, tú le darás el privilegio de ser mamá. Bendícela, bendice su familia, su entorno, su mesa, sus finanzas, Dios, y que seas tú concediéndole su petición especial. Le damos por la vida, Señor, de Rodrigo, que lo bendigas, que guarde sus bronquios, sus pulmones, que guarde sus vías respiratorias, que seas tú bendiciéndolo en gran manera a él y a sus padres. Dale sabiduría para guiarlo, para instruirlo. Señor, gracias por esta hermosa noche de jueves. Llévanos con bien. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros y oramos, Señor, por nuestra hermana Carlita, que le des paz en el corazón tras la pérdida, Señor, de su abuelita. Que seas tú fortaleciendo a sus padres, a sus hermanos, Dios, y que seas tú llenando ese vacío que su abuelita deja en sus corazones. Dale paz en medio de esta tormenta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Dios me lo bendiga. Hermanas, sábado 5 de la tarde, Mujeres de Fe. Bendiciones para todos.